serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Buenos días. Perdona que estaba preparando un poco esto. Voy a dejar el micro aquí. Bien, pues como sabéis, estamos ahora, después de haber atravesado el Génesis, en Hebreos, hemos aterrizado en este hermoso sermón o predicación que encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos a irnos al capítulo 2 y a partir del versículo 5. Dice así el texto: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra, todo lo sometiste a su dominio. No lo he dicho, pero es la Nueva Versión Internacional la que estoy leyendo y por eso posiblemente no coincida con vuestras Biblias, solo en el caso de que tengáis esta versión. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tenéis, con los hijos que Dios me ha dado. ¡Wow! ¡Qué texto! Tal y como vimos con José Daniel hace 2 domingos, el tema fundamental de esta predicación de Hebreos es la superioridad de Cristo. Desde el principio de Hebreos queda claro, y hasta ahora ya hemos visto su superioridad con respecto a los profetas y con respecto a los ángeles. Y hoy seguimos meditando en esta supremacía con respecto a los ángeles. Pero en estos 9 versículos que hemos leído veremos bastantes más verdades que esta. Después, en las siguientes meditaciones, en los siguientes domingos, seguiremos viendo esta supremacía de Cristo de otras maneras, pero hoy continuamos con la supremacía sobre ángeles. Y comienza así el texto: Dios no puso bajo el dominio... Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Hebreos 1 nos dejó claro que el Hijo es excelso, Rey de todo y Señor absoluto. De hecho, lo hemos cantado en esta última canción. Sobre todo, poder y Rey, sobre toda humanidad, sobre todo lo creado. Sabemos que los ángeles le están sujetos, porque por Él y para Él son todas las cosas, incluidas los ángeles. Por otro lado, Hebreos 1 también nos decía que los ángeles son ministradores a favor de Dios para sus hijos. Así lo decía el versículo 4. ¿No son todos espíritus ministradores
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así es. Entonces, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles, o no sujetó, como dice la versión Reina Valera. ¿Qué significa? Significa literalmente entregar la administración o el gobierno. Por lo tanto, el autor desde el principio ya deja claro y argumenta que no serán los ángeles los que gobiernen ese mundo venidero del que dice la frase. Hay muchos elementos sutiles ya desde este primer momento. Fijaros que dice que un mundo venidero está por venir. Algo diferente está por venir. Un mundo en el que no era el que estaban viviendo y en el que la soberanía no se atribuirá a los ángeles. Pero, espera, a ver, ¿no habíamos quedado en que el Hijo ya sustentaba la soberanía? Porque después de llevar a cabo la purificación de los pecados, como dice el versículo 3 en el capítulo 1, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, llegando a ser superior a los ángeles. Así es. Y lo que a priori parece una incoherencia, enseguida el autor lo explica. Pasa a ofrecer respuestas y son muy sorprendentes. Aunque no todos los teólogos están completamente de acuerdo en el punto del mundo venidero, sí que parece que hay un consenso mayoritario de que el autor se refiere al tiempo mesiánico. No está hablando del cielo ni de la eternidad. Es que no tendría sentido explicar que en el cielo o en la eternidad los ángeles no gobernarán. Ya se sabe, es evidente que en este tiempo gobernará el Rey de Reyes. No se trata tampoco del tiempo de la gracia. El mundo venidero no es el cielo, no es la eternidad, no es tampoco el mundo de la gracia que ya estaban viviendo los que estaban recibiendo esta carta. Y además, en este momento sí que los ángeles poseían autoridad y la ejercían. Fijaros lo que dice Mateo 13, 37 al 41. Respondiendo a él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que lo sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Primera de Pedro 5:8 también nos dice que seamos sobrios y velemos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mateo 13:19 también nos dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el trigo que fue sembrado junto al camino. Y Juan 14:30 dice Jesús refiriéndose a Satanás: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y por último, Lucas 4:6 dice: sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad. Está hablando Satanás a Jesús cuando le tentó. Te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. En el momento en que el autor de Hebreos escribía este sermón, las huestes celestiales tenían autoridad y la ejercían, como vemos en estos textos. La palabra griega que se utiliza para mundo es oikoumene,
que significa el mundo o la tierra habitada. Y como ya he dicho, nos habla, según los teólogos, del reino mesiánico, del milenio, del reino que vendrá sobre esta tierra tras la segunda venida de Cristo. Aunque a lo mejor nosotros lo hemos estudiado poco, para los creyentes hebreos que estaban muy instruidos en el Antiguo Testamento, esto era algo muy familiar, muy conocido en sus lecturas. Ellos vislumbraban el reino mesiánico sobre el cual alguien del linaje de David reinaría. Pero sea el tiempo que fuere, lo que el autor de este mensaje quiere enfatizarnos es que los ángeles no serán los gobernantes de este mundo. Por mucho que en el momento presente muchos de ellos, de estos hebreos, estuvieran experimentando esa lucha espiritual que hemos visto contra las huestes de maldad, y con seguridad que era así, porque estaban siendo perseguidos, podían tener claro que no sería así tras la segunda venida de Jesús. De manera que ¿quién será entonces quien ejerza ese dominio si no son los ángeles? Pues fijaros lo que el autor nos dice a partir del versículo 6. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. El autor vuelve a irse al Antiguo Testamento, en este caso a un salmo. Este salmo es el Salmo 8. El autor no lo especifica aquí, ni tampoco especifica ni siquiera el autor. Pero tenemos claro que los hebreos que leían esta carta sabían perfectamente qué salmo era y quién lo había escrito. En este caso, el rey David. Fijaros lo que dice el Salmo 8 completo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Y aquí entra el texto que resalta Hebreo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre?, se pregunta el salmista. En un comentario a los hebreos dice: el hombre en sí mismo no es nada. Físicamente, desde un punto de vista material, si uno separa los elementos de su cuerpo en los componentes químicos y los colocara en el mercado con el objeto de venderlos, esos elementos del cuerpo no tendrían mucho valor. Así que, físicamente, desde ese punto de vista material, el hombre no es muy valioso. Mentalmente, él piensa que es algo, pero conoce muy poco. ¿Qué es lo que el hombre conoce realmente en cuanto a su vasto universo en el cual vivimos? Así es que el hombre no vale mucho, mentalmente, materialmente o físicamente. No puede elevarse ni hacer mucho para superar sus propias limitaciones físicas o mentales. Es un ser limitado. Recordemos lo que dice Génesis, que el hombre fue hecho del polvo, diseñado del barro. Dentro de ese vasto y extraordinario esplendor del universo que dice el Salmo, es insignificante.
Sin embargo, Dios diseñó al hombre para ser soberano. Era su destino. Fijaros lo que dice Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en todo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, las aves de los cielos, en toda bestia que se mueve. Y termina el versículo 30, y así fue, y fue así. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como rey de la tierra, como gobernador. Le encumbró sobre toda la creación, dándole dominio, gobierno, soberanía. De ahí que tenga esa gloria y esa honra, como dice el texto. Pero un poco menor que los ángeles. Y esto no por nada, sino debido a su condición física, ya que los ángeles tenían una condición espiritual. Sin embargo, dice un poco, y todos los estudiosos coinciden en que no se refiere a cantidad, sino a tiempo. Esta situación de ser un poco menor que los ángeles no es definitiva. Y sigue entonces Hebreo, en este caso, el versículo 8b, y dice, si Dios puso bajo él todas las cosas, si el dominio de todo lo creado era del hombre, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. De manera que ciertamente sabemos que Dios le dio toda la autoridad sobre todo. Lo que no hizo con nadie más, ni siquiera con los ángeles. Siendo así, ¿qué significa que todavía no vemos que todo le esté sujeto? ¿Le está sujeto todo o no le está sujeto todo? Sí, el diseño de Dios fue originalmente que todo fuera gobernado por el hombre, que todo estuviera sujeto a él. Pero el hombre perdió drásticamente ese lugar de dominio y autoridad por el pecado. El hombre y la mujer, lo sabemos, comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Y su desobediencia tuvo las consecuencias que Dios ya le había advertido, que le dijo, si coméis del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. No tardaron en hacerse evidentes estas consecuencias de muerte. Le dice a la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto, darás a luz con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto te hiciste caso a la mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardo y espino y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. En un abrir y cerrar de ojos, la tierra se corrompió. Y así lo vemos en Romanos 8:20. No sé qué pasa que no
¿No me pasa? Bueno, algo hay ahí, pero porque la creación dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Igual que la tierra se corrompió, el hombre, por supuesto, debido a su pecado, y se quedó sin su reino y sin su corona. Por eso en la actualidad no hay evidencia de la autoridad del hombre y de la sujeción de la tierra a él. Todo lo contrario, el hombre ha perdido todo control sobre sí mismo y sobre todo lo creado. Ahora, más bien, está sujeto a la naturaleza del pecado, peleando la batalla con el maligno. Fijaros lo que dice Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. La buena noticia, aunque no lo parezca, es que el escritor deja bien claro que este mundo venidero, ese plan precioso y perfecto de Dios para el hombre de autoridad y dominio sobre lo creado, es una realidad más que evidente. De manera que debemos dar por hecho que esta situación será restaurada completamente. ¿Pero cómo? El hombre es polvo, apartado de Dios por sus propios méritos, maldito. No hay nada en el hombre que pueda facilitar esta restauración. Imposible. Solo y exclusivamente a través del Hijo que se nos ha presentado magistralmente en el capítulo 1. Solo a través del Hijo. El hombre no puede hacer absolutamente nada, solo el Hijo. Por eso, el escritor de Hebreos sigue diciendo, sin embargo, el hombre no hay evidencia de que el hombre tenga sujeto, nada. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Y aquí nos encontramos en el clímax de esta meditación. Jesús como restaurador del destino del hombre. Hasta ahora, el autor de Hebreos se ha referido a la tercera persona de la Trinidad como el Hijo. Así habla de él en todo el capítulo 1. En el versículo 9 de Hebreos, el capítulo 2, aparece por primera vez denominado como Jesús, Salvador, como le dijera el ángel a María, llamarás su nombre Jesús, pues él salvará al mundo de su pecado. Y al hacerlo, al poner a Jesús aquí por primera vez, los hebreos reconocían directamente al hombre, al Dios encarnado que vivió y murió en su naturaleza humana. De ahí que, como dice el texto, fuera inferior a los ángeles. Él se limitó voluntariamente. Fijaros lo que dice Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, hablando de su vida. En su condición humana, Jesús aceptó las limitaciones de los hombres. No os asustéis, que ha sido la puerta. Aceptó las limitaciones de los hombres, incluida la de ser menor que los ángeles. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros como humano. Fue precisamente la condición humana de Jesús la que le permitió asumir la humillación de la muerte y hacer efectivo el plan poderoso de redención del hombre. Finalmente llevándolo a Jesús a la más exaltada posición, como ya veíamos en Hebreos 1. De hecho, era necesaria la humanización del Verbo para que pudiera suceder la salvación a través del Hijo. Finalmente, tras esa muerte, tras ese sacrificio, su posición, la posición de Jesús, fue restaurada. Él sí, en ese mismo momento, a su posición de soberano, único soberano. En gloria y honra, nos dice el versículo, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Y eso es lo que nos dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Cuando el hombre pecó, el castigo fue la muerte, ya lo hemos visto. Y además lo podemos ratificar en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. La única manera de restaurar al hombre a su condición original es eliminando la maldición. Y solo se puede anular la maldición asumiendo el pago de la pena, es decir, la muerte. Pero el hombre ya hemos visto que no puede hacerlo por su propia cuenta, porque una vez que muere ya no tiene la capacidad de resucitar y revivir sin maldición. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única manera de restaurar la posición del hombre es a través de Jesús. Amén. Sí, Él sí pudo eliminar la maldición del mundo, la maldición del hombre, porque pagó la pena. Él sí tuvo el poder de resucitar y revivir victorioso, sin ninguna secuela de maldición. Esto es maravilloso, hermano. Lo que no podíamos haber obtenido jamás, por muchas vidas que nos hubieran permitido vivir, Jesús lo hizo, sí lo hizo posible en la cruz del Calvario. Y nos dio la única oportunidad viable y segura para restaurar nuestra posición en Dios. De manera que al identificarnos con esta entrega, con este sacrificio de Cristo, somos igualmente crucificados con Él, pero también resucitados y vivimos una nueva vida sin maldición. Así lo decía Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y a los colosenses le dice, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Somos crucificados y resucitados en Cristo. Él mismo dice, en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. ¿Hay mayor beneficio que este? ¿Mayor regalo posible para la humanidad?
La gracia de Dios se hace más que evidente en su plan redentor para la humanidad a través de la humanidad del Hijo. De manera que el ideal que se perdiera con el pecado de Adán fue recuperado y realizado en el sacrificio de Cristo. Jesús restauró el destino del hombre. Nuestro destino era muerte. En Jesús es vida. Por el hombre toda la raza humana fue perjudicada, absolutamente toda. Por Jesús todos somos beneficiados. Casi para terminar, dice en los versículos 10 y 11, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nos deja el autor aquí varios diamantes que nos dejan boquiabiertos. Dice, convenía que Dios, es decir, que era propio de su naturaleza lo que iba a suceder. La salvación a través de la muerte de Jesús nos demuestra el corazón amante de Dios. Es una expresión de su amor infinito, de la esencia de su naturaleza. Pero también deja su plan salvífico, sus propósitos de salvación para la humanidad diseñados desde antes de la fundación del mundo. Y en estos dos sentidos le convenía a Dios la muerte de su Hijo. Ese gran amor de Dios por la humanidad. Dice, en esto consiste el amor, el apóstol Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En esto consiste el amor, en que Él nos amó. Y en otro texto dice que Él nos amó primero. En este texto, en el versículo 10, también dice, aparte de convenía que Dios, dice perfeccionara. Para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Perfeccionada? ¿Perfeccionara? ¿Necesitaba Jesús más perfección que la que tenía? Él, que era el resplandor de su gloria, la imagen fiel de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿De qué manera podía ser perfeccionado Jesús? Evidentemente no se refiere a la clase de perfección que nosotros tenemos en nuestra mente, sino que hace referencia a alcanzar la meta más alta. Significaba llevar a cabo la obra que Dios ya tenía preparada desde antes de la creación. Y en ese sentido, Jesús debía de perfeccionarse, obedeciendo el designio inicial de Dios en obediencia hasta la muerte. Ay, me falta un versículo, perdonad. En 2 de Timoteo 1:9, si queréis después lo podéis buscar. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. De esa manera Jesús fue perfeccionado, cumpliendo obedientemente el designio de Dios
antes de la fundación del mundo. Aludiendo a las palabras del pastor Sugel Michelin, dice: el perfecto Hijo de Dios vino a ser para su pueblo un perfecto Salvador, abriendo el camino de ellos hacia Dios, el sendero de la perfección por el que su pueblo debe atravesar. Tenía que ser atravesado primero por el precursor. Solo así pudo ser su representante adecuado y su sumo sacerdote en la presencia de Dios. Él se hizo hombre, se humanó para poder llevar a cabo la obra en la cruz como hombre y abrir, atravesar, como dice, el sendero como precursor. Jesús culminó con obediencia y con sometimiento pleno la tarea encomendada por el Padre para el cumplimiento de su plan salvador. Y a partir de aquí nos dice el texto que a través de Jesús somos santificados, es decir, apartados para Dios. A través de su sacrificio caminamos hacia la santidad, siendo transformados por el Espíritu Santo. Y para que cada día más nos parezcamos a ese sustituto, Jesús, que ahora además nos llama hermanos. Hermanos, dice el texto. Nos llama hermanos porque tenemos el mismo origen en la carne. Él procede de su condición humana en María, de la tribu de Judá y en última instancia, como vemos en la genealogía, en Adán. En esta raíz humana Jesús se identifica con nosotros como hermanos, en su condición humana, pero su condición divina sigue estando presente y es la que predomina. De hecho, es el unigénito eterno. No está en igualdad con nosotros, pero aún así Él nos acepta como hermanos. Hemos sido adoptados como hijos de la familia de Dios a través de Jesús. Restaurados y reconciliados a través de Él. Pero es abrumador saber que Jesús se identifica o se considera nuestro hermano y que nunca renegará de nosotros. Ha dado su vida para ofrecernos esa vinculación y eso nos ha ofrecido toda una serie de beneficios incontables, tanto por su efecto en nuestra vida presente como en nuestra vida futura. Y por último, para acuñar en las mentes de los receptores de esta carta, la última idea de humanidad de Jesús, manifestada en la hermandad con los que han sido salvados, le refiere otro texto, en este caso el Salmo 22. Era un salmo muy conocido para ellos, un salmo que hablaba del Mesías, en donde se reflejaba la muerte de Jesús, su sufrimiento, su agonía, pero donde también quedaba evidencia de los resultados del sacrificio y el anuncio del nombre de Dios entre los hermanos. Cuando en esta parte se refiere a cuando se apareció a los discípulos una vez resucitado. Por tanto, vemos una presentación maestra de la restauración del hombre solo a través del único medio que Dios ya había diseñado y orquestado desde el principio de los tiempos para evidencia de su amor profundo hacia la humanidad. Una restauración que solo es a través de Jesús. Voy a concluir con un texto muy conocido para nosotros, que me parece que resume perfectamente este texto tan complicado que hemos intentado desgranar. Dice Filipenses 2 a partir del versículo 6, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios,
no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.